¿Cómo están ustedes? Última edición del año de El Campo, la Industria Verde. Y hoy, bueno, metiéndonos en la coyuntura, vamos a conversar con Pablo Adriani respecto a lo que ha pasado con las retenciones y en particular con el incremento del 30 al 33% de los derechos de exportación para los derivados de la soja, los productos de valor agregado, harina y aceite. Pablo había dicho que como consecuencia de esta medida iba a bajar el precio de la soja al productor. Y bueno, queremos que él nos cuente qué fue lo que pasó, si se concretó su vaticinio y que nos explique muy a fondo lo que significó y cómo funcionan estos mecanismos de una manera de captura de recursos por parte del Estado, donde pareciera que se genera justicia porque ahora es igual para todos, pero en concreto hay una pérdida de 400 millones de dólares para la cadena que van a parar a engrosar un poco el panorama fiscal. Bueno para el Estado en el corto plazo, malo para la cadena sojera y para el agro en general. Tema que es clave y que amerita ser analizado muy a fondo, más allá de que siempre la percepción es que esto favorece a la industria aceitera, que se queda con ese diferencial. La realidad es más cerca de lo que pensamos que nos va a contar Pablo Adriani. Charlaremos luego con Ana Fernández Mouján, titular de GIFAS, el ya famoso cabezal stripper ultraliviano que está haciendo roncha en los países de la región, más allá del éxito que tuvo en la Argentina al generar beneficios fenomenales en la cosecha de arroz, trigo, cebada, ahora también avena, y en Paraguay con arroz fundamentalmente, y en Uruguay donde se reveló como un beneficio espectacular para lo que es la cosecha de cebada. Todo esto vamos a tratar de profundizarlo conversando con Ana desde el lugar donde están operando estos equipos. Charlemos luego con Mariano Winograd, que lo abarajamos en viaje, volviendo de Paraguay. Mariano es un tipo muy profundo, muy creativo en sus análisis, un hombre del sector frutícola, pero con una visión global sobre el sistema agroalimentario argentino. Queremos pararlo unos minutitos en su viaje, volviendo con su familia desde Paraguay, para que nos cuente qué es lo que ha visto en Paraguay y qué es lo que está viendo él para la Argentina que se avecina. Y como siempre, Jorge Castro, hoy analizando este fenomenal boom de la soja y el maíz brasileño, fundamentalmente mirando al mercado chino. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de la industria verde. Enseguida empezamos. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Cada campaña es una nueva oportunidad. Cambian las perspectivas climáticas y tu campo necesita la mejor cobertura. Asegura tus cultivos de gruesa con la empresa líder del agro. Conoce más en granizo4x4.com.ar o contactate con un productor asesor. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Pablo Adriani. Pablo, titular del Faro Trading, un hombre con muchos años analizando los mercados, particularmente los mercados de granos y sus derivados. Y Pablo tuvo un poco la visión de haber planteado las consecuencias
de una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Milei, que fue incrementar los derechos de exportación de los productos derivados de la soja, del complejo industrial sojero, cuando pasaron los derechos de exportación de la harina y del aceite de soja, que estaban en el 30%, al 33%. Por eso lo hemos convocado para que nos explique qué fue lo que él anunció que iba a pasar y qué fue lo que finalmente pasó, todo de modo tan fulgurante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, indudablemente que la medida del gobierno que fue anunciada y que se presenta esta semana en extraordinarias, forma parte del paquete de la sesión de extraordinarias que se va a tratar en el Congreso y tiene que ver con las retenciones de muchos productos. Por suerte todavía no está en fuerza la medida, no está en aplicación, sino que se va a discutir en el Congreso, con lo cual creo que el gobierno utilizó, tiró una perdigonada total, porque aumentó retenciones al trigo, al maíz, al cártamo, al maíz pisingallo y popcorn, al poroto, al maní, cuando hay muchas producciones donde el aumento de retenciones la saca del mercado. Y en el caso específico que nos ocupa, que es el aumento de las retenciones pedido por el gobierno, que hay que ver si lo aprueba el Congreso, a las retenciones de harina de soja y aceite de soja, lo que hace es romper el principio de equidad tributaria. ¿Por qué? Porque los productos que produce la industria aceitera, cuando muele la soja y produce harina de soja y aceite de soja, esos productos tienen un precio, en el caso del aceite de soja, mucho más elevado que el del poroto, prácticamente duplica el precio del poroto, y tienen un costo de elaboración que no tiene el poroto de soja cuando se exporta solo, o sea, el grano, y tienen una serie de costos impositivos internos que, aplicada una retención igualando a la retención de poroto, implica en la práctica un sobrecosto para la industria aceitera de 10 a 11 dólares por tonelada. Con lo cual, yo hice el análisis, una vez conocida la medida y la voluntad del gobierno, y bueno, anticipé lo que se publicó en las redes esta semana, que la soja podría llegar a bajar 10 a 11 dólares por esta medida. Y fue lo que realmente ocurrió. O sea, acá no hay magia, simplemente acá uno analiza los costos de producción, los márgenes de molienda, y el número te da eso. Entonces, ¿qué hace la industria aceitera para compensar ese aumento de costos que tiene por esta retención, este aumento de retenciones? Lo traslada al precio del productor. Entonces, esto es la historia del trading en el mundo. O sea, cualquier aumento de costos que tiene una empresa no lo absorbe y entra en pérdida. Se lo traslada al eslabón más inicial de la cadena, que es el productor, que le vende soja a los exportadores y a las aceiteras. Ese es un poco el concepto. Es interesante porque muchas veces, ¿viste?, ha habido sistemáticamente presión del sector de la producción que percibía que ese 3% de menor arancel de exportación para la harina y para el aceite era una especie de negociado de la industria aceitera, ¿no? O una ventaja de alguna manera indebida, sin comprender, a mi juicio, que te lo pongo, digamos, como espejo de lo que vos estás planteando, eso significaba mayor poder de compra, la existencia de la posibilidad de pagar menos derechos de exportación por los productos de valor agregado. Se escupía el mercado en muy buena medida, no era un beneficio que se lo quedara globalmente la industria, sino que era un beneficio que de alguna manera se infiltraba en toda la cadena, porque me consta, aunque muchos dudan, pero a mí me consta que entre estos muchachos grandes que están acá en el negocio del crashing y del trading, en general, se sacan los ojos en el mundo. Nadie te regala nada. Si alguien paga $1 más, el otro va a pagar $1.10 más.
pero no te regalan un camión. Pero no se entiende, se hace un poco la cuenta de almacenero y dicen, hay un 3% que se lo queda a la industria, hay que destruir eso. La Claro, consecuencia es que hoy la soja vale $10 menos. bueno, efectivamente, es una errónea percepción de la producción, pensar que esto es un subsidio, como inicialmente se planteó muchas veces, cuando numerosos estudios efectuados por consultoras económicas, financieras e impositivas han mostrado en el papel que aumentar las retenciones de harina y de aceite al nivel de la del poroto de soja incrementa el costo de producción de las aceiteras. Y vuelvo a repetir, el comprador se da vuelta y se lo descuenta al productor. Entonces el productor tiene que abrazar a la agroindustria argentina, no lo tiene que tomar como un enemigo. Entonces muchas veces la ideología, el falso preconcepto, este diferencial es un subsidio, sin haberse preocupado por investigar, pedir informes de consultoras impositivas, donde queda demostrado este sobrecosto. Yo creo que el gobierno tiene que tomar medida de esto. Por lo pronto, el gobernador de Santa Fe fue el primero en salir al cruce con esta medida, diciendo que es antiproductivista. Santa Fe, sabemos todos, es la provincia que alberga al clúster productor de soja, aceite de harina más grande del mundo, en una unidad en muy pocos kilómetros. Córdoba no salió todavía a responder, y bueno, Buenos Aires es otra galaxia, ¿viste? O sea que, es más, están los comunicados de algunos muchachos de la Cámpara, como Máximo Kirchner, que quiere que se apliquen las retenciones de la soja para fondos que utilice la provincia, o sea que va totalmente a contramano de lo que está diciendo un mercado libre, competitivo, que es lo que necesita Argentina, ¿no? Es notable, ¿no? Un fondo que se generaría con el 60% de las retenciones de la soja, porque se le ocurrió. Entonces, manoteemos esto, como uno podría decir, bueno, generemos un fondo con el 60% de ese 15% que va a pagar ahora la exportación de litio. Si se convalida todo en el Congreso. Entonces, con eso generemos un fondo para sostener, qué sé yo, el clúster de Tierra del Fuego de alguna cosa que nos guste. Me parece que con estas Muy a la estrategias... ligera, Héctor, muy a la ligera. O sea que creo que aprendices de políticos y funcionarios, como tiene la provincia de Buenos Aires, se toman estas cosas muy a la ligera y son cosas realmente para analizar con seriedad y responsabilidad y profesionalidad. A esta altura de los acontecimientos, el mundo ya pasó por medidas estatistas, intervencionistas, que demostraron que no terminan bien. Con lo cual, creo que el gobierno tiene la posibilidad de corregir ese error, porque el análisis también indica que el ingreso de divisas por esta medida cae $1.000 millones con respecto a la situación original. O sea que no solamente que el productor tiene que recibir $10 menos, que en 40 millones de toneladas de molienda son $400 millones que resigna el productor, sino que el ingreso de divisas resultante se reduce en $1.000 millones. O sea, es un boomerang en contra de los productores y en contra del propio gobierno si se le da por apoyar esta medida, ¿no? Déjame ensayar un poco una teoría. Si la soja vale $10 menos, vale $10 menos para todos. O sea que si vos sos una trading que no tiene crashing en la Argentina, que no tiene que absorber el costo del proceso y demás, y aprovechar eventualmente el valor agregado, ahora estás comprando la soja $10 más barata, un 3% más barato que la semana pasada. Pero la vas a exportar al mismo precio internacional, seguramente. Sin embargo, a la Argentina lo que le va a ingresar como divisas y como retenciones va a estar en función de este valor, que va a ser el valor declarado para la exportación de soja. O sea que realmente es escupir para arriba. Esto se denomina primarización de las exportaciones. En lugar de ir a exportar mayor valor agregado, estamos volviendo a la época de
50 años atrás, donde se exportaban solamente commodities y no se industrializaban. Entonces a la Argentina no le conviene. Argentina era el primer exportador mundial de harina de soja. Hasta el año pasado que eso fue superado por Brasil. Y el primer exportador mundial de aceite de soja. O sea, que tiene una competitividad innata que el gobierno lo está borrando de un plumazo. Entonces, si el gobierno quiere favorecer exportaciones, inversiones, demanda de trabajo, de mano de obra y aumentar la recaudación, lo que tiene que hacer es promover las exportaciones de todo tipo y color. Y esta medida va contra la promoción de exportaciones. Un poco insistiendo, porque me parece importante profundizar en esta cuestión, los que no tienen plantas de molienda en la Argentina se ven favorecidos por dos cosas. Primero, porque no tienen costo hundido, no han hecho inversiones para mantener todo esto, no se tuvieron que comer la época de las vacas flacas con los años en los que no hubo, o como en la última campaña, que la producción cayó en 20 millones de toneladas, por lo menos. Ellos no tuvieron ese costo hundido. Y hoy tienen el beneficio de estar comprando más barato porque desapareció poder de compra de la industria local y exportando el poroto sin procesar con una cierta estacionalidad, porque la industria no tiene estacionalidad. En cambio, el oportunismo del mercado favorece un poco a los que no han hundido guita en la Argentina. Exacto, ese es un poco el concepto. Las trading que no tienen inversiones en industrias y en plantas de procesamiento. Pero sí las tienen en otros lados. Pero sí las tienen en otros lados. Entonces se da la paradoja de que se están llevando mercadería argentina para procesar en donde sí invirtieron en otros países. O sea que le estamos exportando mayor trabajo y mayor mano de obra que lo utilizan otros países, no la Argentina. Muchas gracias, Pablo Adriani, por explicarnos un poco lo que se esperaba y lo que realmente sucedió a partir de este aumento de la carga impositiva global sobre la cadena más importante de la economía argentina. Porque es así. Muchas gracias a vos, Héctor. Ahora entran 400 millones de dólares menos a la cadena sojera. Gracias y nos vemos prontito. Un abrazo y que tengan buen año. Más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. En STIHL innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias. STIHL, la fuerza para crecer. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a irnos ahora a Wangelén, donde está Ana Fernández Mauján, trabajando con el ya muy conocido stripper Shifaz. Ella es la titular de esta empresa que ha sido recientemente premiada con la medalla de oro de Ternium Expoagro. Pero bueno, la novedad es que estás con un stripper diferente y cosechando cultivo que hasta ahora no se había visto, digamos, con el stripper. Contanos un poco. Bueno, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Estamos en Wangelén cosechando avena, es un cultivo muy interesante. Es la primera vez que probamos el cabezal nuestro, stripper ultra liviano Shifaz en avena, y está teniendo unos resultados muy interesantes. No solo porque duplica la velocidad, consume la mitad de combustible, todos los beneficios que ya estuvimos probando y verificando en la cosecha de arroz, de trigo, de cebada, todo lo que estuvimos haciendo este tiempo, desde que lanzamos el cabezal Shifaz ultra liviano al mercado, sino que además
el grano queda muy limpio. Eso es lo que estamos viendo acá en Wangelén. Además de los beneficios del stripper, el grano de avena que estamos cosechando es increíble cómo sale de limpio. Estamos notando esa diferencia. Es un cabezal de 35 pies que, cumple con todos los beneficios que te conocían y además esta cualidad que es muy importante. Lo que hacías hasta ahora eran cabezales de hasta 30 pies. Exactamente, todos eran de 30 pies y este de 35 pies que estoy probando en los campos de Estanar, que compró, es una empresa que tiene mucho amor por la innovación, nos compró un cabezal de 35 pies y están satisfechos. Raúl, el maquinista, nos manda todo el tiempo comentarios y videos y audios de lo bien que está funcionando. Así que es muy interesante verlo acá en el campo, la verdad que es bueno. Por lo que vos comentabas, con ese tema de que la avena sale tan limpia, digamos, eso fortalece un poco la idea de que el stripper es una cosechadora en sí mismo y que todo el resto de la máquina prácticamente no trabaja, y eso es lo que justamente se distinguió en el premio Ternium Expo Agro, ¿no? Pero habla más del stripper en sí, de las características del stripper, porque me parece que esto ya lo verificaste en arroz, se vio también, bueno, en trigo, por supuesto, que es donde es más conocido el sistema, y en cebada, ¿no? En cebada también se ha encontrado el beneficio de poder levantar incluso la cebada revolcada. Y sobre todo me gustaría que nos comentes la cuestión del rastrojo, ¿no? Que es tan importante en los cultivos de invierno por lo que es la siembra de segunda. ¿Qué nos podés decir al respecto? Exactamente, Héctor, como vos decís, voy así atravesando todos los ítems que fuiste dando. En cebada estamos cosechando en Uruguay, ahora con un cabezal de 30 pies, y la verdad que cebada revolcada, hiper revolcada, porque estaba casi al ras del suelo, la levantamos, la cosechamos sin ningún problema, y lo que pudimos ver es que, además, eso fue como vino del cielo, pero estaban las dos sembradoras, la que sembraba sobre el rastrojo del draper convencional y la que sembraba sobre el rastrojo de stripper. Y vimos la diferencia entre una y otra. La verdad que se ve, es notoria la diferencia porque sobre el rastrojo que deja el stripper, que como sabemos cosecha el grano y deja la planta en pie, la sembradora va perfectamente abriendo y metiendo la semilla donde tiene que entrar, y no tiene ningún colchón de paja como deja el granal o la cosecha convencional, que te tira el colchón de paja, y eso hace de colchón y no permite que la semilla penetre en donde tiene que entrar, y esa semilla se pierde. Entonces el rinde del cultivo de segunda te rinde la misma con el stripper. La sembradora va perfecto, abriendo el surco y metiendo la semilla bien adentro en el surco donde tiene que entrar. Eso rinde casi por hectárea más que con la cosecha convencional. Entonces, eso es una enorme diferencia que está viendo ahí en Uruguay. Es la teoría por la cual muchos productores de punta han visto siempre al stripper como algo muy positivo, pero lo que estaban necesitando es que apareciera uno de más ancho de labor, liviano y con mejores prestaciones, y bueno, hoy está. Te noto contenta, entusiasmada con lo que está pasando. De ahí te vas a cosechar trigo más para el lado del mar, más para el lado de Necochea, la Costa del Moro, así que va a haber oportunidad de verlo trabajando en gran escala el stripper de 35 pies. Me salgo de la vaina por ir a verlo. Por supuesto, pero y además otra cosa con respecto al premio que vos decís de las diferencias del stripper con respecto al draper. Nosotros, al ver que el stripper es una trilladora en sí misma, hicimos la cosechadora para el stripper. Esto es un primer prototipo que presentamos
para el premio Expo Agro Ternium de este año y ganamos la medalla de oro. La verdad que estamos súper orgullosos y agradecidísimos porque nos da un envión enorme como empresa. Y lo que notamos es que, bueno, cuando estábamos cosechando con el stripper dijimos, esto es una cosechadora, es una trilladora en sí misma. Entonces hicimos este Tool Carrier, que es la cosa para el stripper, que es una plataforma que tiene una cinta transportadora que lo que cosecha te lo lleva a una tolva y terminás de limpiar afuera del lote. O en el arroz, en el caso del arroz lo llevas al molino y eso queda como cuando lo cosechás con una convencional. Eso se termina de limpiar en el molino. Pero las ventajas es que compacta mucho menos el suelo, es mucho más liviano, consume mucho menos combustible. Digamos, un par de cuestiones adicionales que me parece que podés comentar, que es que, bueno, al llevarse todo el material a la tolva no hay pérdidas de cola, porque la cosechadora no tiene que desparramar nada, se lleva todo, que es poco lo que hay distintos granos. Pero además se debe llevar también la semilla de maleza, que es todo un problema creciente que está provocando o estimulando la aparición de destructores que se colocan en la cola de la máquina. En este caso, daría la impresión de que se puede prescindir de eso. Exactamente, diste en el punto, porque al ver que esto es una cosechadora de todo el material, además de semillas de malezas, y se lleva todo afuera del lote, porque no tira por la cola, porque no resiembra la cosechadora convencional, que resiembra la semilla de malezas, esta no tira nada por la cola. Lo cargas toda una tolva y te lo llevas afuera del lote. Entonces hicimos gente del control de semilla de malezas, que es un grave problema, como vos decís, y con este sistema, la verdad que creemos que encontramos una enorme solución al problema, porque llevamos también las semillas de malezas afuera del lote. Más que promisorio todo lo que nos contás, y ya me imagino que ese Tool Carrier puede llegar a soportar otras plataformas, se le podrá poner un maicero y cosechar maíz en espiga. En fin, se abre la caja de Pandora, montones de posibilidades para el futuro. Seguí disfrutando con la cosecha de avena allí en Wangelén y nosotros seguimos disfrutando haciendo aquí el campo, la industria verde. Ya volvemos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. www.nucid.com.ar. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Continuamos en el campo, en la industria verde, y ahora lo agarramos en el aire y viajando a Mariano Winograd, con quien queremos charlar un poco sobre cómo está viendo este arranque de una nueva era. ¿Cuál es tu visión, Mariano, vos que siempre tenés una mirada original sobre las cosas que suceden? Y bueno, ¿cómo estás evaluando esto? Sé que estás volviendo de Paraguay, así que tenés también un buen parangón, un lindo contraste entre lo que se vive allá y la perspectiva que tenemos acá. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, no solo vuelvo de Paraguay, sino que vuelvo casado con mi mujer paraguaya y sus hermanas que están aquí en el auto. Estuvimos hasta esta madrugada en Tembiaporá, la comunidad bananera allí de cercana Ciudad del Este. ¿Qué estoy viendo? En fin, yo veo el agotamiento de un ciclo largo en donde el Estado argentino ha pretendido ocupar muchos espacios con el argumento del Estado presente
y lo que ha logrado es incrementar la pobreza y paralizar el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto ya tiene un tiempo y bueno, evidentemente el electorado se dio cuenta, tal vez más que algunos de nosotros, porque yo no había votado a Milei en la primera vuelta. Pero camino mucho el conurbano, el interior, hay algunos politólogos que dicen que el fenómeno de Milei es federal y conurbano. En fin, evidentemente la sociedad manifestó un hastío en la segunda vuelta. Era necesario un cambio. Venís de Paraguay. Paraguay se está convirtiendo casi de manera es decir, sorpresiva en una especie de espejo en el cual deberíamos mirarnos. ¿Cuál es tu mirada precisamente al respecto? Y mi mirada, por algún motivo han hecho un uso prudente del gasto público o especialmente del déficit público, entonces es un país que tiene una moneda que ya lleva 80 años, es el guaraní. Es cierto que hay billetes de 100.000, pero en definitiva es una moneda que lleva 80 años. La inflación es del orden del 8% anual, el crecimiento de un mismo orden y bajos impuestos. ¿No tiene todos los derechos sociales que la Argentina? No, por supuesto que no. Ahora, es un país que viene creciendo y la Argentina tuvo un pasado esplendoroso en donde estos derechos sociales se expandieron y eso ha sido bueno, seguramente, indudablemente, que haya salud, que haya educación, es algo importante, que haya derechos para las minorías. Ahora, no al grado de paralizar el desarrollo de las fuerzas productivas. Vos sabés que mi pasión siempre es la fruta y horticultura, así que estuve viendo desarrollos de tomate de alta tecnología. Me fui al medio del Chaco paraguayo, picada a 500, 120 kilómetros al este de Filadelfia, y ahí me encontré con un cultivo de palmeras datileras desarrollado por colonos melonitas de allí de Loma Plata. Luego estuve viendo palta, banana y una quinta de caqui espectacular. Entonces se está viendo una posibilidad de inversión, de desarrollo. Este año hubo dificultades con la cobranza de la banana a la Argentina, pero acaba de venir una delegación chilena y probablemente se hace el primer embarque de banana paraguaya a Chile. Así que, en fin, me dio una zambullida no solo en mi familia, sino en los diversos avatares del ciclo frutihortícola en curso. Te vamos a dejar continuar porque sabemos lo que es un viaje tan largo en familia y en estos días donde las rutas están complicadas. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros y bueno, vamos a vernos muy seguido en el 2024 viviendo muy de cerca todos los cambios que se están avecinando en la Argentina. Un gran abrazo y muy buen viaje. Sí. El objetivo es llegar a Buenos Aires mañana, dormimos en Concordia, mañana a la mañana tenemos una reunión en el municipio de Concordia para desarrollar también alguna idea productiva para esa ciudad que fue capital de la naranja y que hoy es capital de la pobreza, y hacemos una última escala en Paranacito donde estamos desarrollando dos proyectos novedosos, uno con frutales nativos y otro con cría de pejerreyes. Con toda una perspectiva nueva también para la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias, Mariano. Muy buen viaje y muy buen año. Gracias a vos, Héctor. Un buen año para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. En el agro no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Por eso creamos Nera, tu manera de hacer crecer tu negocio de forma simple, ágil y personalizada. Porque sabemos que la manera de hacer las cosas que te llevó hasta acá va a seguir cambiando y queremos estar ahí para ayudarte. Nera, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro, a la manera que tu producción lo necesita. Nera, el agro a tu manera. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. ¿Atado las malezas en tu lote de maíz? ¿Por qué no probás con Liberty de BASF?
Liberty, el herbicida post-emergente que libera tu cultivo de maíz de gramíneas y malezas de hoja ancha. Con Liberty ya nada detiene a tu maíz. BASF, We Create Chemistry. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, me parece interesante escuchar tu comentario respecto a lo que está pasando en la relación de China, el gran cliente para los alimentos básicos producidos en la región, y nuestros países, Brasil, Argentina. ¿Cómo estás viendo este panorama tan dinámico? Mira, están algunas cifras ya que son sumamente elocuentes sobre esta cuestión que vos planteás, de carácter fundamental, Héctor. En los 11 primeros meses de 2023, China ha importado 89 millones de toneladas de soja del mundo. Y de esos 89 millones, 64 millones provinieron de Brasil y solo 20 millones de Estados Unidos. En otros términos, ha habido una caída de las exportaciones de soja de Estados Unidos a China del orden del 10% del total respecto al año pasado. Y al mismo tiempo un crecimiento de casi 50% en las exportaciones brasileñas a la República Popular. Lo que está sucediendo, en definitiva, Héctor, es que China se está volcando fundamentalmente a Brasil para sus importaciones de productos granarios, agroalimentarios, que son sobre todo la soja y el maíz. El maíz, 8 millones de toneladas ha comprado China del exterior. 6 millones de toneladas de maíz provienen de Brasil. Qué notable. Y solo 2 millones de Estados Unidos. La tendencia se acentúa. Y en este sentido, para la Argentina, lo que esto significa es que tiene que tomar muy en cuenta algo que acaba de señalar la Cancillería china en Beijing, refiriéndose a través de la vocera de la Cancillería específicamente a la Argentina, en el sentido de que no hay tal cosa como relaciones puramente económicas en el comercio internacional, que las relaciones en el comercio internacional se realizan entre países. Y por eso para China es fundamental la relación que tiene con dos países de América Latina, que son Brasil y la Argentina. Y aclara específicamente la Cancillería china que la Argentina tiene para China una importancia estratégica fundamental, estratégica subrayado, en una visión de largo plazo, que va más allá de un gobierno u otro. En este sentido, es que hay que tener una visión muy clara de la situación mundial en términos estratégicos en el momento actual. Y esto sobre todo se refiere a la producción y a las exportaciones agroalimentarias de la Argentina en relación con la República Popular. Muchas gracias, Jorge, por esto que es clave cuando arranca un gobierno que tuvo algún, roce, no político todavía, pero sí a nivel de comunicación respecto a la relación futura de la Argentina con China. Gracias por colocarnos un poco en nuestro lugar, ver cuál es el interés nacional y operar en consecuencia. Será hasta prontito, Jorge. Exactamente. El interés nacional, Héctor. Ese es el punto. Muchas gracias y muy buen año, Jorge. En el agro, no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Por eso creamos Nera, tu manera de hacer crecer tu negocio de forma simple, ágil y personalizada. Porque sabemos que la manera de hacer las cosas que te llevó hasta acá va a seguir cambiando y queremos estar ahí para ayudarte. Nera, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro, a la manera que tu producción lo necesita. Nera, el agro a tu manera.
Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. ¿Atado las malezas en tu lote de maíz? ¿Por qué no probás con Liberty de BASF? Liberty, el herbicida postemergente que libera tu cultivo de maíz de gramíneas y malezas de hoja ancha. Con Liberty ya nada detiene a tu maíz. BASF, We Create Chemistry. Vamos a cerrar esta edición de El Campo, la Industria Verde, la última del año, haciendo no una recopilación de lo que ocurrió en el 2023, sino una especie de semblanza de dónde estábamos parados y cuál es la nueva plataforma que se nos plantea de cara al futuro una vez inaugurada la era Milei. Más allá de la polvareda que levanta esta cuestión del DNU y la cuestión de si es o no constitucional, si debe pasar por el Congreso y toda esta polvareda que se ha levantado con distintas visiones, pero donde en general se plantea mucho más el debate en torno a las formas, si es constitucional o no, si debe pasar por acá, si hay que desagregarlo, si es necesidad y urgencia, dónde está la urgencia, y mezclamos todo, los clubes de fútbol, etcétera, etcétera, que de movida, bueno, están todos metidos en los 300, más los 300.000 segmentos de regulación que prometió y que está empezando a hacer cumplir o intentando hacer cumplir el presidente Javier Milei. Lo concreto es que de pronto nos damos cuenta de la maraña en la que se ha convertido la Argentina, cosas que las vivíamos con mucha naturalidad, como todo este sistema regulatorio, estatizante, en el que hemos vivido y con el cual muy bien que digamos no nos fue, por lo menos de cara a cómo han evolucionado nuestros vecinos cercanos, que han sabido aprovechar los nuevos vientos y los buenos vientos que ofrece el mercado internacional, concretamente lo que hablábamos con Jorge Castro respecto a lo que está haciendo Brasil con su fenomenal expansión exportadora y de producción, por supuesto, de soja y maíz. Se ha convertido en el principal exportador mundial de estos dos productos, en los que la Argentina, en uno de ellos sobre todo, que es todo el complejo soja, venimos languideciendo desde hace más de 10 años, lamentablemente. Supimos ser número 1 del mundo en exportación de productos derivados de la soja. Hoy Brasil ya nos ha superado en harina, también en aceite, y encima se da el lujo de producir biodiesel, 8 millones de metros cúbicos para su mercado interno, y una proyección de equiparar lo que está haciendo con el biodiesel en sus cortes de biocombustibles con lo que ya hizo con el etanol y donde siguen profundizando. Y esto fue política de Estado, porque es una cosa que viene desde hace muchos años y atravesó distintos momentos políticos y sin embargo no se bajaron de eso. Esto es muy importante para tener en cuenta dentro del contexto de lo que puede pasar después de iniciadas las desregulaciones, privatizaciones, reducción del gasto público y todo lo que son los objetivos de la era Milei. En concreto, nos parece que es muy importante avanzar sobre el contenido del decreto desregulatorio, que es, a nuestro juicio, necesario y es, sobre todo, urgente. Pareciera que en el Congreso algunos legisladores se toman todo el tiempo del mundo para determinar y legislar sobre cuestiones básicas y fundamentales y urgentes, diciendo que no son urgentes y dónde está la necesidad cuando hoy nos está explotando en las manos este papelón, este baldón, que es el costo del juicio por la expropiación y estatización de YPF, 16.000 millones de dólares que
nuestro país tiene que pagar el 10 de enero u ofrecer algo para esto, cuando fue una medida aprobada muy rápidamente por el Congreso y prácticamente con una mayoría muy importante de muchos de los legisladores que hoy están planteando que esto no es ni necesario ni urgente. Fue necesario y urgente hacer este papelón impulsado por Kicillof, que ahora está en la picota y en boca de todo el mundo con el tema de la tasa Kicillof que puso o que quiere imponer el presidente Milei, un poco para marcar claramente que los errores, y en este caso un error compartido por el Poder Legislativo, se pagan de una manera u otra, y se pagan a mediano o a largo plazo. En este caso, más pronto que tarde. Cuidado con esto. Se está hablando en nombre del legislativo que no tiene pergaminos realmente acordes a lo que uno espera de un sistema democrático. En este momento se están convirtiendo en una especie de máquina de impedir para que no se avance sobre la sustancia de las cosas que está necesitando nuestro país. Para el sector agropecuario, fundamentalmente, porque si bien en un primer paso el sector esperaba otra cosa y no son todas medidas de parabienes para el sector. Ha habido aumento de las retenciones de un montón de productos y concretamente en estos que hemos mencionado en el programa de hoy, como la harina y el aceite de soja. Son los dos productos principales de la canasta exportadora argentina y sobre ellos continúa incrementándose la presión impositiva. Son más recursos, más dólares que pasan del agro al conjunto de la sociedad sin ningún justificativo ni ético ni económico, más allá de que son 400 millones de dólares que se manotean en el corto plazo a la cadena agropecuaria. Pero hay otras medidas que son importantes y que van a tener un impacto realmente ponderable, como la tendencia a la unificación cambiaria. Eso es indiscutible, ha sido un paso fenomenal, una mejora del tipo de cambio real y concreto, eliminando ese diferencial que se había convertido en el principal problema para todo el sector agropecuario como para cualquier sector exportador. Eso se removió y el sector lo recibió con mucho beneplácito y con mucha objetividad. El tema es que no se erosione el poder de compra de esos dólares mejorados con una brecha menor, porque si son absorbidos por la inflación que sigue siendo una amenaza muy, muy fuerte, se va a consumir en el corto plazo. Pero bueno, ahí estamos y es probable que quizá las cifras de inflación que se están esgrimiendo finalmente no lleguen a tanto porque la misma recesión y el cierre del grifo pueden determinar una caída quizá más rápida de lo que uno esperaba de la tasa de inflación y entonces la erosión de este buen tipo de cambio no sea tan fuerte. Pero hay más cosas. Está muy bueno que el Estado se salga del medio. Está muy bueno que el Estado se ponga del lado de la naturaleza de las cosas. Nosotros no somos enemigos de la intervención virtuosa del Estado. Hablamos del Estado facilitador, que se haga a un lado y que deje que operen las fuerzas que generan actividad. Y eso es, en el caso del sector agropecuario, algo fundamental. Es sacar el pie de la puerta giratoria. Por eso el tema de desregular las exportaciones y desregular las importaciones. El agro es importador de algunos insumos críticos, fertilizantes, algunos agroquímicos, maquinaria agrícola en buena medida. Todo eso necesita, es una buena noticia que entremos en un esquema en el que desaparecen las iras con la corrupción o corruptela que eso también implicaba y que el sector esté protegido solamente por un nivel de arancel común para toda la economía, como es el dólar de importación, el dólar explícito de importación para cualquiera que quiera traer algo. Esa es suficiente protección para la industria nacional, sobre todo la industria de las cosas que utiliza el agro en su revolución tecnológica. El resto por la libre,
Prohibido prohibir, son palabras mágicas. Yo recuerdo el papelón de la que fuera ministra de Economía de Néstor Kirchner, Felisa Micheli, cuando estaba recorriendo Palermo y en su momento algún periodista le preguntó qué opinaba de la prohibición de la exportación de carne que había decidido el gobierno de Néstor Kirchner, su jefe, y ella se rió y dijo, no diga disparates. En ese momento ha llegado un asesor, le acercó el teléfono y se ve que Kirchner en persona le estaba contando que había tomado esa decisión. Se escapó de la rural por la puerta de atrás. Ese tipo de papelones, ese tipo de medidas no existen más. Desapareció la era Moreno con su lápiz y su prepotencia. Aquí es cuestión de hacer juego, es cuestión de operar en condiciones de mercado. Y cuando uno dice condiciones de mercado también entra necesariamente en un tema fundamental donde todos los estados se están regulando, que es la cuestión ambiental, el cambio climático. Y la buena noticia es que el mundo está avanzando con mecanismos de mercado para ponernos todos a tono con el combate global contra el cambio climático. ¿Qué significa esto? Se habla mucho de créditos de carbono, se habla mucho de bonos verdes, de créditos vinculados a acciones ambientales. Todo eso es bienvenido y tiene cada vez más un tinte privado. Es la banca privada la que está ofreciendo algún diferencial porque frente a sus clientes de todo el mundo están necesitando también mostrar su compromiso con el combate global contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas actividades que van a estar en la picota y hay que tener esto muy presente. Hay cosas que justamente van generando mecanismos de mercado para que se eviten lo que en la percepción de algunos consumidores son un problema, son contribución al cambio climático. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el desmonte. Ustedes saben, uno no es partidario de... ya hemos dicho, prohibido prohibir. No somos partidarios de prohibir el desmonte, sí de hacerlo de modo científico. Ahora, si hay clientes que quieren mercadería proveniente de campos libres de desmonte, como está pasando, por ejemplo, con productos de complejo soja, bueno, es cuestión de producirlo de esa manera y certificarlo, que el que no quiera, que la pueda seguir haciendo por su cuenta, del modo en el que le parezca, asumiendo que quizá le convenga al final del día en su ecuación, pero que puede llegar a tener un castigo en el mercado, ya sea a través de un carbon tax o de un menor precio. Es posible que en el mundo del futuro se premien, más que se castiguen, los productos que vienen con una certificación ambiental a través de una prima en el precio del producto. Fíjense que parece mentira, pero hoy el plástico reciclado vale en muchos casos más que el polietileno virgen. Hay todo un interés en la industria productora de polietileno por ofrecer también polietileno reciclado y no es greenwashing, no es lavarse la cara con un jabón verde, sino que es una necesidad que tiene la humanidad de reciclar el plástico, de hacerlo desaparecer de los mares y toda esa percepción que hay, que es muy concreta y muy objetiva. Tiene que desaparecer. Bueno, ¿cómo desaparece? A través de un premio a el reciclado o de un premio a un producto que viene con una huella de carbono favorable, porque fue producido con un fertilizante verde, con siembra directa, con el uso de biocombustibles, con la cosecha con cabezales tipo stripper. Ese es el tipo de cosas que van a generar beneficios a largo plazo. Por eso muchas empresas, incluso lo comento, hablábamos con Ana Fernández Muján, GFAS está certificando la huella de carbono de introducir el cabezal desgranador stripper ultraliviano dentro del sistema de producción. ¿Por qué? Y ya sabemos, porque facilita la siembra directa, eso significa mejor nacimiento, más rápido, se cosecha más rápido, se siembra más rápido el cultivo de segunda. Finalmente todo eso repercute en la huella de carbono y eso está medido por una certificadora como es Carbon Group. Ese es el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta en este momento y de cara al 2024. En ese caso, el rol de la Secretaría de Bioeconomía, el rol del Estado es facilitar estos procesos de producción y de certificación. Y felizmente
tenemos un secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, que está muy encima y es muy pro en todas estas cuestiones. Hasta el año que viene.